El camino a mi diagnóstico. El diagnóstico en la adultez o en la adolescencia. Creo que soy un adolescente grande. Yo recibí mi diagnóstico a los 20 años, o sea que acabo de recibirlo literal hace como 3 meses. Tengo 20 años y medio, cumplo años hasta diciembre. Lo que me pasaba mucho antes de que yo fuera diagnosticada es que estaba sumamente perdida y lo que más quería era escuchar las vivencias de otros autistas, cómo se sienten y ver si la mía coincidía con alguna. Pero la verdad es que muchas veces yo buscaba que la mía encajara 100% con esa que yo viera, que dijera, encaja al 100%, entonces sí puede ser que sí sea, entonces sí soy o no soy. Pero veía un detalle o una cosa que no coincidiera con mi historia de vida y decía, no soy autista, debo estarme inventándolo. Entonces en medio de este proceso te da el síndrome del impostor súper fuerte. Es muy feo porque incluso yo teniendo mi diagnóstico me llegó este síndrome del impostor en el que dije, no, es que siento que no sufro lo suficiente para ser autista, o siento que no se ve lo suficiente para que sea validado. Hay comentarios que yo recibía que era como de, ¿para qué quieres tu diagnóstico? O sea, ¿para qué te quieres poner una etiqueta? ¿O para qué quieres eso? O sea, ¿cuál es la necesidad? Pero cuando vives toda tu vida sin saber por qué rayos eres diferente y que no hay nada que lo explique, que hay tantas cosas que te pasan que no entiendes, que nadie te explica, como si no entendieras la regla, nadie te dio un manual y piensas que todos tienen un manual, pero no, pues no es así. Entonces también quiero decirte que no es necesario que estés sufriendo mucho como lo pintan en las redes sociales para ser autista, porque sí hay mucho este discurso en redes sociales de autistas que sufren y no es por menosvalidar su sufrimiento, obviamente cada sufrimiento es válido, pero eso no es exclusivo del diagnóstico de autismo, ¿sabes? O sea, una persona autista puede estar totalmente regulada en su ambiente, tener estos privilegios, y eso es independientemente de su grado de apoyo, porque el grado de apoyo no significa que tanto vayas a sufrir tu autismo. Entonces eso quiero que lo quede muy claro. En este video te voy a contar cómo fue mi camino al diagnóstico, ¿va? Primero que nada, me preguntan mucho de que ¿en qué momento supiste que tú podrías hacerlo, que tenías algo diferente? Creo que toda mi vida supe que yo tenía algo que nadie me explicaba qué era. Y yo siempre buscaba respuestas, buscaba entender a las personas, estudiaba psicología, estudiaba los tipos de apego, estudiaba los tipos de comunicación. Le preguntaba a mil y unas personas cómo podía relacionarme con ellas, cómo podía interactuar con ellas. Repasaba una y mil veces los guiones en mi mente. Y obviamente yo volteaba a ver a las demás personas que no hacían eso. Y yo me preguntaba y les preguntaba, oye, es que ¿cómo le haces para entenderlo? O sea, ¿cómo le haces para hacerlo? Y muchas veces tendía a seguir a esa persona, o sea, solamente terminaba siguiendo a esa persona que se le daba muy bien las reglas sociales, la intuición social, entender todo. Era algo que yo no comprendía porque al salir al mundo me sentía como un extraterrestre, lo que muchos también autistas decimos. Y extraterrestre más bien por como que estar en un mundo que no entiendes. Pues sí, literal, o sea, como si de la nada a ti te mandaran a Júpiter ahí, te plantaran y tienes que ingeniártelas para saber de en qué consiste todo, cuáles son las mecánicas, y más aparte todo te abruma demasiado, es mucho para ti. Y pues sí, necesitas estas rutinas y estos intereses restringidos para sentirte pues así como aquí, ¿sabes? También algo que me pasaba mucho es que en la infancia yo tenía pues mis intereses especiales y me bulleaban por eso, o sea, era pues tachada de loca. Por ejemplo, me gustaban mucho los gatitos, era mi interés especial de niña, incluso exponía de ello y así. Llegó el punto que hasta me maullaban por eso, entonces yo aprendí a esconder mis intereses especiales y que no estaba bien mostrarlos. Entonces es por eso que jamás pude fomentarlos o ir más allá de ello, porque sabía que me iban a molestar si yo lo hacía. Y no fue hasta hace poco que decidí dejarme llevar por uno de mis intereses especiales, que es el autismo, y amo mucho saber sobre el autismo y hay mucho que todavía quiero saber y falta por descubrir, y es algo que se me hace súper wow. En fin, es algo que siempre supe, simplemente siempre estaba buscando la respuesta de por qué, cuál era la respuesta, por qué me sentía tan diferente, por qué me sentía muchas veces tan ajena al mundo, y sobre todo porque muchas veces no encontraba un lugar donde encajar. Porque pues hay pues sí varios autistas en mi familia y pues sí sentía que encajaba en mi familia, que se aceptaba mi diferencia, pero cuando yo salía al mundo exterior había muchas cosas que yo no comprendía ni entendía del todo. Entonces yo siempre estuve investigando sobre el autismo y muchas veces yo sentía que ahí estaba la respuesta,
pero no me terminaba de identificar con los criterios de diagnóstico. Justamente yo me tomaba muy literal estos criterios de diagnóstico, era como de que si no lo hago exactamente así, entonces no es. Y también mis características no se ven exactamente así porque también tengo TDAH. Entonces sabemos que las cosas se pueden ver muy distintas. Entonces muchas veces cuando investigamos en internet no viene incluido de que, pues en ese entonces no había como IA. No viene incluido de que, así se va a ver el autismo si tienes TDAH. Así se va a ver el autismo si tienes altas capacidades, si tienes tal cosa. Pues no, la verdad es que el cómo se va a presentar el autismo en ti va a ser muy diferente si presentas otra cosa. Entonces eso es muy importante y recientemente está saliendo mucha información a la luz y mucho que tenemos que informar, porque el autismo no tiene una sola cara, ni dos, ni tres, tiene muchas. Entonces, como yo vivo el autismo, puede haber muchas personas que se identifiquen porque hay muy pocas caras de eso, pero no significa que yo sea el autismo. Yo soy autista, pero no significa que yo sea la representación de eso. No, hay muchas representaciones, hay muchos grados de apoyo, hay muchas formas que se puede ver y cada una de ellas es válida. Antes de yo entrar a este proceso en el que empecé a dar cuenta que podría ser autista, había cosas que me preguntaba y que veía raras en mí. Y una de ellas fue que yo podía cambiar totalmente en cómo estoy en mi casa, pues sí estando regulada en un espacio predecible, que estando en la escuela, por ejemplo, que está lleno de estímulos y no sé qué cosas. Puede ser muy diferente verme como muy introvertida y así, a cuando estoy, por ejemplo, con una persona segura, con una persona que ya es mi amistad, que ya es mi amigo. Ahí me desenvuelvo mucho más. Y yo dije, ¿por qué cambió tanto? Por ejemplo, también empecé a revelar mis videos y decía, es que si la gente de mi salón ve esto, va a decir, what the fuck, parece otra persona. Y yo a raíz de eso empecé a investigar. Y no fue hasta que una amiga me dijo, oye, estoy investigando al respecto porque yo también sospecho tener algo, no sabía qué, alguna neurodivergencia o algo. Y le empecé a explicar como todas las neurodivergencias innatas. Y en eso llegó el autismo. Y me di cuenta que había mucho que no sabía. O sea, yo sabía una minusculosidad, un 5%. No es más, ni un 5%, sabía un 1%. Que realmente empecé a explicarle y decía, es que quiero saber más, quiero saber el fin, quiero saber si realmente podría estar dentro de él. Y es que justamente yo empecé a hacer un proceso que se llama autodiagnóstico, autoexploración, que si lo estoy diciendo es muy válido, porque por el sesgo de salud que hay, por el sesgo de género que hay y toda la falta de información que hay del tema, hay muchísima falta de información. Y sobre todo muchas veces cuando te acercas a un especialista, porque sí me acerqué a varios especialistas, es de que no, es que eso no es así, esto no, pues solamente tienes esto, ¿para qué quieres una etiqueta? O que yo muchas veces escuchaba de otras personas que también estaban en ese proceso que les llegaban a decir de que es que esto solo se presenta en hombres, solo se presenta en niños, en mujeres no existe, y que siguen usando el término Asperger. Y yo realmente me sorprendí con la falta de información que hay y con la falta de recursos que tienen muchos especialistas de instituciones públicas, incluso privadas, que hay, que muchas veces tú te acercas a buscar un diagnóstico y no te lo dan. Es que muchas veces sí tienes este dinero, pero no sabes con quién ir, vas con 1.000.000 de personas y mucha gente ni siquiera te quiere evaluar porque eres mujer, eres alguien que trabaja, eres alguien que tiene familia, y eso está mal porque están abusando de tu derecho al diagnóstico. Entonces realmente falta mucha información al respecto, y también que los profesionales se actualicen, que realmente se actualicen, porque también ustedes sabían que me enteré que en el IMSS siguen usando el DSM-4 donde se usa el término Asperger. Dios mío, sacaron una publicación de que feliz día del Asperger. No puede estar pasando esto. Entonces, por toda esta falta de información que hay, por toda esta desactualización que hay de los profesionales, te puedo decir que el autodiagnóstico es demasiado válido. Gran porcentaje de las personas autistas que están diagnosticadas ahora están diagnosticadas porque primero se hicieron un autodiagnóstico. Yo tuve mi diagnóstico gracias a mi autodiagnóstico y porque investigué con quién tenía que ir. Yo estoy con quién debía ir. Si yo hubiera ido con cualquier otra persona, sé que no me lo hubiera dado, sé que me hubiera dicho, pues te ves muy normal, o hubiera tenido 1.000 consultas y nunca tenido una respuesta, cosa que me pasó en la institución pública, una institución pública que yo buscaba mi diagnóstico de TDAH y nunca me daban nada. Pero bueno, entonces por fin tuve mi diagnóstico de autismo y de TDAH. En medio de toda esta investigación, literalmente me dio un hiperfoco muy intenso
estuve investigando como 3 días seguidos. No dormía casi nada y me levantaba súper emocionada a seguir investigando porque a mí me parecía increíble. Y me parecía increíble todavía más que había ciertas cosas que yo no encajaba y que yo buscaba saber por qué, si buscaba encontrar todas las posibilidades y poderlas juntar y decir, es que se puede ser autista si hago esto, es que se puede ser autista si soy así, se puede manifestar de cierta forma. Entonces tú empiezas a entender que todo se ve desde una raíz, o sea, independientemente de cómo lo exhibas o lo expongas, tus rasgos autistas, hay una raíz. Entonces, por ejemplo, 2 personas autistas necesitan esta previsibilidad y una la puede exponer de cierta forma y la otra la puede exponer de otra, y las dos siguen siendo válidas. No porque uno lo haga de otra significa que el otro sea menos o más autista, porque no es una línea, es un espectro. No hay nada de que eres más o menos autista, no. Hay distintas personas con cuerpos diferentes y mentes diferentes que tienen autismo, que son autistas. Soy más de que soy autista, no de que tienen, porque no es algo que se quita o se va. Y también estoy más de la mano con que el autismo no es un trastorno, no es una enfermedad, no es algo que se deba tratar. Y creo que la humanidad tiene una historia muy turbia con tratar las diferencias. Creo que hay que aprender a respetarlas y aprender a coexistir con las personas diferentes, porque ellos también merecen respeto y merecen amor. Hay mucho índice de violencia hacia personas autistas comparada con la población en general, mucha. Y yo realmente me pregunto que hace falta mucha empatía y mucha información también con el resto de la población. Tenía muchas dudas yo. Las mayores dudas era que si realmente encajaba con ello. Antes de saber todo lo que sé ahora, nada me hacía sentido. Era como de que, es que si yo no hago eso, ¿sabes? Una de las razones por las que yo pensaba que no era autista, porque me llegaban a salir videos de personas que cuando tenían un mal don se pegaban en la cabeza y así. Y yo enseguida lo descartaba, dije, no, es que no soy autista porque yo cuando tengo crisis no me pego en la cabeza. Muy raramente me llego a autolesionar, o sea, yo por eso lo descartaba. Y es como de que no, pues cada quien tiene sus meltdowns de diferente manera. Eso es muy importante. ¿Sabes cuándo fue que empecé a considerar la posibilidad de ser autista? No fue hasta que estaba ahí vagando por TikTok. Y no me autodiagnostiqué, simplemente estaba ahí yo vagando en TikTok y me apareció una creadora de contenido autista que se veía normal. Y yo sé que me van a querer funar por esto que dije, pero es que justamente hay muchas veces que en los videos de otras personas autistas que están como respaldando estos estereotipos, se muestran muy raros. Y no es por ser mala onda, pero realmente hay muchas veces que se muestran de una manera muy extraña, que yo decía, no, pues obviamente no soy, porque no lo hago eso. O pues sí, es como que ciertas cosas las hacían ver de una manera extraña, que ahorita ya no me acuerdo. Pero fue la primera vez que yo vi a alguien normal, que realmente aparentaba ser pues alguien normal, alguien autista, neurotípico, lo que se consideraría normal más bien, porque pues creo que tampoco es algo anormal, cada quien es como es. Y dije, ¿se puede ver el autismo en alguien así? Eso fue lo primero que yo pensé. El autismo se puede ver en una persona que es así, que aparenta ser totalmente normal. Y en ese momento fue como que me cambió el chip. Dije, sí, el autismo puede estar en alguien que se puede aparentar que no tiene. Y en ese momento yo supe que tenía que investigar más y que tenía que saber más, porque había mucho que no estaba sabiendo. Y en ese momento vi y supe que había mucho que yo tampoco sabía. Y esto que yo les estoy diciendo, hay mucha gente que lo sigue creyendo, que cree que el autismo se ve de cierta manera y que no puede verse como alguien que se ve totalmente normal, que puede estar ahí caminando en la calle y no te vas a dar cuenta de que es autista, porque pues la gran mayoría sí somos. Y creo que también muchas veces estos autistas que se veían de una forma más exagerada, por así decirlo, probablemente lo hacían para que se les validara su diagnóstico. Y eso lo entiendo y lo respeto, pero también pues sí, no nos representa a todos. Entonces ahí ya, yo me di cuenta de eso. Fue cuando me cambió todo el chip y vi que valía la pena investigar realmente y meterme al fondo de ello y decir, hay demasiados estereotipos. Yo me empecé a dar cuenta de que había demasiados estereotipos en base a eso. Es algo muy turbio, porque también hay una gran tasa alta de ideación suicida en personas autistas, que sí tiene que ver directamente con estas personas que recibieron su diagnóstico tardío. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas se fueron sin saber que eran autistas? Decimos, ¿por qué es importante tener un diagnóstico? ¿Por qué lo es?
¿Por qué te llevas viviendo toda una vida sin saber gran parte de lo que eres? Porque sí, justamente vi una publicación que decía, no puedes separar al autismo del autista. Es justamente eso. ¿Por qué no lo puedes separar? Porque se presenta de manera muy distinta en cada quien. Y muchas veces pues sí es parte de su identidad, de cómo es, porque tiene intereses especiales, porque tiene rutinas específicas. Y a mí el autismo, y yo sé que muchas personas me decían, es que lo estás romantizando. No lo estoy romantizando, estoy contando la historia completa. A mí el autismo se me hace que es algo que debe visibilizarse como algo que no es una enfermedad, como algo que no es malo, como algo que es parte de ti, de tu identidad, y que nos han tratado como si fuera algo malo, pero no lo es. Realmente puede ser algo muy bueno si la sociedad nos empieza a hacer un hueco, un espacio que merecemos y que siempre hemos merecido. Ay, no se imaginan la cantidad de organizaciones y de personas que hay tratando de curar el autismo, vendiendo cosas, y mucha farmacéutica tratando de encontrar la cura del autismo. Y yo me pregunto por qué rayos quieren curarlo, por qué quieren curar una diferencia, por qué quieren que todos sean iguales. Yo después de mi diagnóstico, yo consideraría que yo ya sabía que era autista antes de recibir mi diagnóstico. Justamente, solamente quería que realmente me lo confirmaran porque el síndrome del impostor que me estaba dando era muy fuerte. Y dije, no, es que necesito saber si no me lo estoy inventando o si realmente sí. Y cuando lo recibí fue como de que, pues es que realmente sabía que esto iba a pasar, pero aún así seguía con el síndrome del impostor. Y no fue hasta hace poco que empecé a validar y dije, güey, es que no me tengo que ver de una forma específica, no tengo que actuar de una forma específica para que se me valide mi diagnóstico, para yo misma validar mi propio diagnóstico. Y esto pasa mucho cuando recibimos nuestro diagnóstico en la adultez, cuando es tardío. Pero te quiero decir algo, muchas personas reciben su diagnóstico tardío porque el autismo fue solo estudiado en niños cuando se empezó a estudiar, y las niñas que se estudiaban eran contadas porque no encontraban niños autistas. Y de ahí estamos hablando que los criterios de diagnóstico no tienen nada que ver con infancias niñas, porque las infancias niñas autistas no las están encontrando, no las encuentran porque se presentan de manera totalmente distinta, pero ellas crecen, ellas siguen existiendo, ahí están, y nos encuentran cuando estamos grandes, cuando nosotras volteamos a ver y decimos, oye, quiero saber qué está pasando, quiero saber qué pasó toda mi vida, quiero una respuesta, buscamos respuesta, y es algo que necesitamos, esa respuesta, para poder darle un sentido a todo eso que pasó, poder buscar esa herramienta y validar todo lo que pasó en nuestra historia, validar y poner límite, porque muchas veces a mí me ayudó mucho mi diagnóstico a ponerle límite a esas personas que estaban sobrepasando, que querían que me viera como una personalista, que me querían amoldar y que nunca me quisieron entender. Entonces también por eso es muy importante, también para prevenir abusos y violencia, porque también estamos más susceptibles a eso. Les invito a informar a todos su alrededor y a ustedes mismos. Yo sé que es muy cruel y duro recibir estos comentarios de no pareces autista, ¿para qué quieres eso? Pero creo que también es normal, viniendo de tanta estigmatización que hay y tanta desinformación que hay, creo que también es normal que la sociedad esté así. Por eso tenemos que luchar y tenemos que hacer mucho activismo para que se empiece a ver cómo realmente es, y que dejemos de hacer tanto masking y que poco a poco se nos haga un espacio. ¿Qué cambió en mi vida después de recibir el diagnóstico? Muchas cosas, dejé muchas amistades atrás y creo que me siento muy feliz de por fin tener una respuesta a todo lo que había pasado en mi vida, por fin validar mis sentimientos, porque siempre cuando le contaba a alguien nadie me entendía, ni yo entendía de dónde venía ese sentimiento. Ahora lo puedo ver, lo puedo nombrar y lo puedo explicar, y me puedo poner acomodaciones a cosas que me pasaban como meltas o shutdown o burnout. Por fin le puedo dar un nombre, por fin puedo saber qué hacer con eso, qué medidas hacer, y sobre todo también pedir acomodaciones en mi escuela, porque sí tienes derecho a una educación inclusiva, y creo que más que nada eso cambió. Sigo siendo la misma persona, pero creo que ahora por fin me permito ser, y quiero hacer mucho activismo por esta comunidad autista. Quiero hacer mucho por ustedes, por mí, porque no haya más niñas autistas sin saber que no lo son, y más que nada que no sean rechazadas, porque tal vez el hecho de querer tener este diagnóstico también tiene que ver mucho con que fuimos tan rechazadas de niñas que pues sí, es una injusticia. Pero si no hubiera sido así nunca, tal vez no necesitaríamos este diagnóstico, tal vez no.
pero por ahora necesitamos hacer mucho autismo y esforzarnos. Así que me despido, esto es todo. Espero que esto les haya servido. Quiero decirte que yo valido mucho tu proceso, que espero que algún día puedas recurrir a un diagnóstico oficial. Y si no, quiero decirte que es suficiente, que tú sabes lo que te pasa, tú eres la que más se conoce, nadie más puede hablar sobre ti y decidir sobre ti. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios tu experiencia.